¿Cuál hubiese sido su posición en caso de que usted hubiese sido fiscalizador? O sea, si yo hubiera estado en esa comisión, yo no hubiera permitido que los distribuidores con esas fisuras sean enviados desde China al Ecuador. Y si ese caso se hubiera dado, hubiera hecho que se regresen a China. Pero de ninguna manera instalar esas fisuras y embeberlas en el hormigón. De ninguna manera. O sea, tapar el daño con hormigón. Como que con hormigón se puede resolver un problema de fisuras en el acero. ¿Y qué dice el ingeniero Miguel Calorrama? Que él jamás hubiera recibido la obra con esas fisuras. Entonces, a mí me llama la atención sobremanera esta manera tan ligera de resolver el problema gravísimo, de extrema gravedad, de unas fisuras que se cuentan al comienzo por cientos. De haber propiciado su transporte, de haberlas recibido aquí en el país. Y lo peor de todo, esto ya es el colmo, esto realmente a mí me escandaliza, de haber procedido a dar la orden de que sean embebidas en hormigón para que queden instaladas allí. O sea, sinceramente yo estoy escandalizado por esto. Entonces, mientras tanto, en las redes sociales, y debemos agradecer por el que dice que era un elefante blanco, pero el elefante blanco está trabajando muy bien. Y la asambleísta Pamela Aguirre ha trabajado regularmente los 7 años. Solo que el ingeniero Miguel Calorrama está loco cuando dice que el factor de planta fue del 0.52, lo cual quiere decir que trabaja medio gas. Entonces, ¿de qué lado están? Las fisuras que han aparecido en este mismo momento provocan alrededor de 200 o 300 paralizaciones al año en los diferentes distribuidores de los 8 que tiene la central, que hace que la central haya disminuido su factor de planta por efecto de estas reparaciones que tienen que hacerse, ¿no? Que actualmente he visto en los últimos reportes del SENACE está en el orden de 0.52. Pusieron la carreta delante de los caballos y algún rato, más tarde que temprano, van a sufrir las consecuencias de esa estupidez que hicieron con la presa, con la construcción de la central. Y encima de todo, la chambonada más grande, no tiene embalse. No tiene embalse, entonces le llega el agua y le llega con palizadas, le llega con todo y no hay control de las aguas ni control de los sedimentos. Entonces, esa es la famosa obra emblemática de la Revolución Ciudadana, donde lo que más se ve es corrupción por todo lado. Y allí, Sinohidro les propone que si aceptan o no un tipo de acero, que es el acero con el que se pretenden construir los distribuidores de Coca-Cola Sinclair, que no era precisamente el acero que estaba determinado por lo que constituye la Asociación Norteamericana de Ingeniería Mecánica, la ASME. A ver, hay que primero explicar qué es la ley del FEISEG, porque no se puede conocer un tema si no se ve dónde la reventaron y dónde hicieron pavadas. El 15 de mayo del 2006 se caducó el contrato con la UCI. Lucha que la lideré a nivel nacional, y esto trajo consigo 100,000 barriles diarios de petróleo que pasaron a manos del Estado. Pero para que estos recursos, 100,000 barriles que le iban a caer al Estado de la noche a la mañana, no ingresen al presupuesto del Estado y se haga plata de bolsillo, el expresidente Palacio expidió la ley orgánica de creación del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los sectores energéticos e hidrocarburos, FEISEG. Y esto fue aprobado previamente por el Congreso Nacional. Entonces, ley de la República. Para que la plata del campo occidental que ya pasó al Estado, no nos la comamos, y se crea un fideicomiso. Y se dispone que esto sirva, entre otros, para los siguientes proyectos. Proyectos para financiar, proyectos de la más alta potencia en generación hidroeléctrica. ¿Sí? Estamos hablando del 2006. Proyectos de la más alta potencia en generación hidroeléctrica. No que hagamos el desarrollo hidroeléctrico con deuda, sino con nuestra propia plata, porque 100,000 barriles diarios es toda la plata del mundo. Toda la plata del mundo. Luego, proyectos de inversión en el sector hidrocarburífero de propiedad del Estado para financiar, entre otros, la construcción de nuevas refinerías, viene a ser el caso de la refinería de Manabí, y la repotenciación de las refinerías existentes. La refinería de Manabí, con 100,000 barriles diarios, mi carro ya desapareció. Con 100,000 barriles diarios había dinero suficiente como para
financiar la construcción de la refinería del Aromo sin tener que estar aliándonos con PDVSA, que nos fue de la patada. Y hubiéramos repotenciado las refinerías existentes, que producen más combustible pesado que producto liviano, con nuestra propia plata. ¿Qué era lo importante de esto? Siempre se ha dicho que al petróleo hay que sembrarlo. Esto era la siembra del petróleo. Sembrar el petróleo. Porque sembrando el petróleo, entonces la calculadora trae. Porque sembrando el petróleo, nosotros teníamos como, por ejemplo, ¿por qué la nueva refinería? Porque con la nueva refinería nos evitábamos el desangre de la importación de combustibles. Entonces era un negocio redondo para el Estado hacer la nueva refinería y repotenciar las refinerías existentes. Y también construir los proyectos hidroeléctricos que el Ecuador necesitaba. Y entre ellos, ¿cuál era el proyecto hidroeléctrico más importante? ¿Cuál era el proyecto hidroeléctrico más importante? El proyecto Coca-Cola Sinclair. Entonces, cuando esto lo vemos así, nos hubiera salido el negocio redondo con la ley del FEISEG, financiar con nuestro propio dinero, con el fideicomiso mercantil, financiar la construcción de Coca-Cola Sinclair. ¿Y qué era lo importante para nosotros? Que no contratábamos un crédito con el Exim Bank de China y adicionalmente que nosotros, al tener nuestra propia plata, elegíamos el contratista y no nos imponía China un contratista de M, sino que nosotros elegíamos un contratista de primer nivel. Entonces no es un tema tan sencillo. Siguiente lámina. La primera inobservancia de la ley del FEISEG. Todavía no había sido derogada la ley del FEISEG. Y el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta Espinosa, el 17 de abril de 2007 firma con el ministro de Energía y Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, un acuerdo para la instrumentación de la cooperación en el sector energético, que donde le entrega lo que es y lo que no es. Por ejemplo, la exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT, y después salía Alberto Acosta a decir que él no quería que se explote el ITT. Aquí le entregó el ITT a PDVSA. Pero obviamente después esto ya no funcionó porque no le permitieron. Pero la intencionalidad de Alberto Acosta era que se explote el ITT con PDVSA. Pero ¿por qué lo pongo? Porque también dice desarrollo de un complejo de refinación e industria petroquímica básica asociada en la costa del Pacífico del Ecuador con PDVSA. Que esta fue la brutalidad que se hizo en el gobierno de Correa. Cuando con nuestro propio dinero teníamos con ese fideicomiso, teníamos que nosotros elegir la empresa que nos iba a construir la nueva refinería y pagarla con ese fondo fiduciario, y hubiéramos tenido una refinería moderna con la mejor tecnología y con las mejores compañías. Entonces, este es las verdaderas afectaciones brutales que se hizo al sector energético. Siguiente lámina. Coca-Cola Sinclair fue construido para generar 1.500 megavatios. Y Coca-Cola trabaja a no más del 75% de su capacidad de generación. Es un proyecto sobredimensionado. Siempre fue sobredimensionado. Y 3 de sus 8 turbinas no están operativas siempre. Siempre. Se construyeron algo más grande de lo que se necesitaba. Siguiente. Luego vino la decisión del gobierno de Correa de eliminar el fondo del FEISEG. En el diario El Universo del 3 de diciembre del 2007 ya se anticipaba que ante la Comisión de Legislación y Fiscalización de la Asamblea el gobierno remitiera un proyecto para eliminar los fondos petroleros. O sea, le estorbaban, pero esto era una camisa de fuerza para el gobierno porque no tenía que gastar esa plata para invertirla en obras de infraestructura que generen a su vez dinero, porque no es que era gasto corriente, era inversión que ahorraba montonera de cosas. Y el ministro de Economía de Correa, Fausto Ortiz, dijo que el objetivo era crear una cuenta única del Estado y evitar el endeudamiento externo. ¿Cómo evitar el endeudamiento externo? Si justamente eliminando el fondo del FEISEG es que tuvimos que caer en manos del endeudamiento externo. Caso de Coca-Cola Sinclair, en manos del financiamiento chino. Y luego la Asamblea Constituyente, presidida por Alberto Acosta Espinosa, asamblea que debía dedicarse a la elaboración del proyecto de nueva constitución, como que no hacen nada para darle gusto a Correa. Expide la ley orgánica de recuperación del uso de recursos petroleros y con motivo de esta expedición derogan la ley del FEISEG.
nos jodimos. Nos quedamos sin un fondo y nos quedamos a comernos los 100.000 barriles diarios de petróleo que producía la Oxy y que ya estaban en manos del Estado y feriárnoslo. ¿Qué es lo que pasó? Se feriaron la plata y se la gastaron, un gobierno gastador compulsivo. Y se acabó la siembra del petróleo porque eliminaron el fondo del PICEG. Siguiente lámina. Es importante, y espero que me estén siguiendo. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece en el artículo 23 que ningún proyecto puede salir a licitación sin que se cuente con los estudios definitivos. Así dice el artículo 23. Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados. Norma de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. ¿Qué era lo que les pasó? Como no tenían los estudios, entonces hicieron otra zapada, porque la Revolución Ciudadana es la reina de las zapadas. Entonces, ¿cuál era la otra zapada? Convertir a Coca-Cola Sinclair en sociedad anónima, a la empresa Coca-Cola Sinclair, sociedad anónima. De esa manera, se elude el cumplimiento de la normativa de la ley de contratación, porque una sociedad anónima, aunque sea propiedad del Estado, no está obligada a someterse a esta ley. Entonces, resuelto el tema por los sapos vivos de la Revolución Ciudadana. Entonces, la convierten en sociedad anónima. Siguiente diapositiva. Cuando se comenta esto sobre el tema de la falta de estudios, Luciano Cepeda, gerente técnico, decía, de la época de funcionario de Correa, nos hemos comido 2 años de concursos. Lo dijo el 3 de abril del 2009. Nos hemos comido. Gran cosa. O sea, nos hemos comido construir una casa sin planos. O sea, nos hemos comido porque si yo tengo plata, o usted, Jairo, o el que me esté escuchando, serían capaces de construir un edificio sin tener los planos. Y el ministro de Electricidad, Miguel Calorrano, que lo vamos a escuchar hoy noche en detalle, en otros temas, dijo en la entrevista del diario El Hoy, edición del 22 de marzo del 2010, estudios de prefactibilidad, tiempo muerto. Estudios de factibilidad, tiempo muerto. Diseño definitivo, tiempo muerto. Y recién ahí empieza la construcción cuando se lo tiene todo. O sea, que este es un monumento. Esto es un monumento a la antitécnica, a la irresponsabilidad. ¿Qué están diciendo? ¿Para qué tiene que contratarse? ¿Por qué se tiene que hacer un estudio de prefactibilidad? Uno de prefactibilidad, otro de estudio de factibilidad y un diseño definitivo. Si eso es tiempo muerto. Entonces, ¿para qué existe el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública? En cualquier país va a decir, es una estupidez, porque hay que contratar la ejecución de una obra sin tener los estudios. Y entonces, ¿cómo sabían el precio el precio del contrato? ¿Cómo sabían si ni siquiera habían los estudios? O sea, corrupción, pero en cantidades astronómicas. Sigamos, para todo, dedicado a la gente que no entiende los problemas que pasan en el Ecuador. Esta diapositiva es de lujo. Las ofertas para la contratación se recibieron el 3 de marzo del 2009. Recuérdense, 3 de marzo del 2009. Pero sucede que el Diario Expreso publica algo importantísimo, que para amarrar el proyecto a su favor, Sinohydro Corporation buscó la firma de un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Y que el documento dice lo siguiente, el Eximban de China, despacito amigos, el Eximban de China, mediante comunicación del 16 de enero del 2009, antes de que se reciban las ofertas, manifiesta el interés de financiamiento al proyecto siempre y cuando la construcción la ejecute Sinohydro. Fíjense cómo el Eximbank se casó con Sinohydro y le dijo al Ecuador, yo te financio, pero siempre que lo hagas con Sinohydro. Pero entonces, ¿para qué armaron el concurso? El concurso fue un show. Y lo vamos a ver que fue un show. Y el 13 de febrero del 2009, la ex ministra de Finanzas, Mariel Saviteri, suscribió con el vicepresidente del banco, del Eximbank, un memorándum de entendimiento que comprometió el financiamiento del proyecto Coca-Cola Sinclair entre el Ministerio y el Banco de Exportación e Importación de la República de China, Eximbank. Claro, Mariel Saviteri el 13 de febrero suscribe el memorándum de entendimiento con el Eximbank, pero antes el Eximbank ya le dijo al ministro de Electricidad que ellos lo hacían siempre que sea Sinohydro, pero todavía no recibían las ofertas. ¿Y cómo sabían que Sinohydro iba a ganar?
Ahí está la corrupción, pero corrupción de alto quilate. Ahora, sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Quiénes participan en la licitación? ¿Quiénes participan en la licitación? En la licitación participan dos consorcios. Dos consorcios participan en la licitación. Dos consorcios que son los que participan. Un consorcio se llama Sinohydro Andes JB, que está integrado por Sinohydro Corporation, Constructora Los Andes, Coandes, Yellow River Engineering Consulting y Geodata. Y un segundo consorcio que se llama Consorcio Sino Ecuador, integrado por China Geshoba, China Railway, China Water Resources, Defan Investigation, por Santos M.A. Entonces, ¿quiénes son los que presentan las ofertas? Dos consorcios. Y en un consorcio, una empresa, Sinohydro, es parte del consorcio, pero ella no es el consorcio, es una parte del consorcio. Y esto se hace en un acta protocolizada. En un acta protocolizada, que aquí está la protocolización. Incluso certificada con los sellos de la notaría. Aquí está la protocolización. De que participaron dos consorcios. No participó Sinohydro sola. Sinohydro era parte de un consorcio. ¿Sí? Sigamos con la siguiente diapositiva. En el acta de diligencia notarial del 27 de marzo, que es esta otra, yo las tengo todas. Augusto Tandazo nunca habla de memoria. Aquí está, la del 27 de marzo del 2009. En esta acta de diligencia notarial, se hace constar, imagínense esto no le constó a nadie, que el secretario del comité informó que el consorcio Sino Ecuador no califica por no entregar los documentos requeridos completos. ¿Y el notario de qué dio fe? De que le dijeron que el consorcio Sino Ecuador no calificó. O sea, pero a nadie le constó que no calificó. Y entonces, como no calificó, entonces lo eliminaron. ¿Cómo lo iban a mantener, pues? Si el pacto ya estaba hecho con el ministro de Electricidad y con la ministra de Finanzas de que se haga con el Eximbank de China, siempre que sea con Sinohydro. Entonces, ¿cómo iba a mantenerse vivo el otro consorcio? Se lo comieron por corrupción. Y luego proceden en esta acta notarial, en la segunda, proceden al tema, proceden inmediatamente con Sinohydro Corporation, negocian el contrato únicamente con Sinohydro Corporation. Viola el artículo 22 del Reglamento Especial para la Contratación de la Construcción del Proyecto Coca-Cola Sinclair, que establece que el gerente de Coca Sinclair suscribirá el contrato con el oferente adjudicado. Por favor, regrese a la diapositiva anterior. ¿Cuál es el oferente? ¿Cuál es el consorcio que hizo la oferta? El consorcio Sinohydro Andes JB, del cual formaba parte Sinohydro Corporation, Constructora Los Andes, Coandes, Yellow River y Geodata. Ese fue el consorcio, no es Sinohydro. Sinohydro era una persona que integraba un consorcio. Siguiente, mi querido Jairo. Y al estilo de la Revolución Ciudadana, el ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja, representante del presidente Rafael Correa Delgado en este proceso, dijo, comillas, nosotros tenemos la capacidad de modificar las bases para hacer lo que más convenga para el país. También cambiamos las reglas del financiamiento. O sea, existiendo las bases de un concurso, ¿cómo es que no respetan las bases? O sea, adecuan los actos a lo que les dio la regalada gana. Adecuaron. Entonces, esto es gravísimo lo que pasó. Porque Sinohydro no era el oferente. El oferente fue el consorcio Sinohydro Andes JB. Sinohydro era una parte. Por eso Cabanelas, tratadista jurídico conocido en toda América, dice, define al consorcio como una forma de asociación en que dos o más empresas se reúnen para actuar unidas bajo una misma dirección y reglas comunes, aunque conservando su personalidad e independencia jurídica. Pero el oferente es el consorcio y tenían que suscribir el contrato con el consorcio, no con Sinohydro. Pero ¿cómo suscribían con el consorcio si el Eximbank no quería suscribir con el consorcio? Que el consorcio sea adjudicado, sino solo una empresita. Entonces, se limpiaron con la normativa e impusieron a Sinohydro Corporation.
Siguiente diapositiva. En marzo del 2007, el ministro Alexei Mosquera, que pasó algún tiempo preso por corrupto, planteó la idea de aumentar la generación a 1.500 megavatios con 8 turbinas. Con 8 turbinas, estamos hablando de 1.500 megavatios. No van a decir que era un proyecto de menor dimensión. Y que el costo era de 1.200 millones. Y la consultora italiana Electroconsul determinó que el costo del proyecto sería de 1.503 millones. El ministro Galo Borja, que era los ojos de Correa en esto, dijo que construir la central era por 1.979.7 millones y que lo considera un precio razonable. Pero amigos, terminó costando 2.700 millones, más del doble de lo que estableció el ministro Alexei Mosquera y casi el doble de lo que dijo Electroconsul. Entonces me van a decir que esto fue una contratación limpia, que no podían decir nada porque tenían una sola oferta y ni siquiera del consorcio, sino de Sino Hydro Corporation. Veamos la siguiente diapositiva. El cambio de Coca-Cola Sinclair a Coca-Cola Sinclair EP. O sea, dejan que todo el proceso de contratación, de evaluación de ofertas, de todo amañado, lo haga Coca-Cola Sinclair Sociedad Anónima. ¿Por qué? Para que no rija la ley de contratación pública. Sapos de la Grecia. Pero cuando ya todo lo hicieron y solamente lo que necesitaban era firmar el contrato de crédito, entonces hecho ya el trabajo sucio, entonces le cambiaron a Coca-Cola Sinclair de Sociedad Anónima a Coca-Cola Sinclair EP, empresa pública. ¿Para qué? Para el tema de las garantías soberanas. O sea, todo el proceso amañado con una sociedad anónima que no tenía por qué respetar la ley de contratación pública. Todo dentro de un proceso harto de corrupción. Y el 2 de junio del 2010 se da la suscripción del crédito con una tasa de interés del 6.9%. Así fue que se hizo este chanchullo. Siguiente. Las fisuras en los distribuidores. En este punto, y después sigo yo con lo mío, no se olvide el formato que lo estamos utilizando desde primera, Jairo, y le agradezco. Ahora sí, vamos, primero explico. Personeros, más que personeros, gente de la Revolución Ciudadana que están en las redes y que no, que lo mejor que han hecho es dar electricidad al Ecuador y que ya vamos viendo que es fruto de una corrupción. Pero viene un tema, no, es que todo ha sido bien hecho. Todo ha sido perfecto. Nada ha sido mal hecho, todo ha sido bien hecho. Y todo lo que se ha hecho es en defensa de los intereses del país. Entonces, yo con la ayuda suya, Jairo, hemos logrado volver a captar algo que lo teníamos en el papel, pero ahora lo tenemos en grabación. La intervención del ingeniero Miguel Calaurrano, que fue ministro de Electricidad de Rafael Correa Delgado, y que concurrió a la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio a explicar los problemas de Coca-Cola Sinclair. Allá concurrió y dijo sus verdades. Claro que ahora ya no se acuerdan, ¿no? La amnesia rapidito les da, o por lo menos no aparece. En un momento quiso aparecer, me acuerdo que quiso aparecer y dijo una cantidad de cosas inexactas. Yo le caí con toda la fuerza en una entrevista en Ecuador en directo. Y le dije un ratito, a ver, no nos va a venir a sorprender, a querer decir que las cosas fueron de otra manera. Y entonces ahora es, por si acaso, es miembro del Buró Nacional de la Revolución Ciudadana, el ingeniero Miguel Calaurrano. Y entonces posiblemente ya no se va a acordar de todo esto que dijo. Pero todo lo que vamos a ver, esto nos dice lo que fue la contratación de Coca-Cola Sinclair en la parte técnica. Esto fue terrible. Entonces, vamos a ver por la boca, no mía, por la boca del ingeniero Miguel Calaurrano, ministro de Electricidad del gobierno de Correa, ¿qué fue lo que recibieron como obra de Coca-Cola Sinclair en el tema de los famosos distribuidores? Que todo el mundo les quiere tapar esas horribles y tremendas irregularidades. Este contrato con esta empresa, que es una asociación que está un poco presidida por ex técnicos de la Comisión Federal de Electricidad de México y tiene otras empresas más allí. Este contrato es un contrato que se firmó, estimo, en el 2011 o 2012. Yo ya no tenía nada que ver con el ministerio, había salido y pues yo insisto que a mí me llama la atención este género de empresas fiscalizadoras, porque yo
había señalado aquí, yo fui criado profesionalmente me refiero, en INESEL, donde nosotros teníamos nuestro propio sistema de fiscalización con nuestros propios asesores, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto es lo que existía. Entonces ellos son los responsables de la fiscalización y del gerenciamiento, o sea, del manejo, del desarrollo del proyecto, ¿no? Ya, a ver, aquí hay carne para cortar. Esto lo hicieron en la refinería Esmeraldas. El gobierno de la Revolución Ciudadana, lo mismo, calcado. Contrataron a Gurley Parson para que haga fiscalización, o sea, y también gerenciamiento. O sea, prácticamente le endosaron, usted maneje esto. O sea, entonces la que resolvía todo era esta fiscalizadora. Pero aquí queda una huella enorme. Claro, yo no soy asambleísta, pero por ejemplo, la Contraloría, no sé si quiere hacer algo, o sea, la Contraloría. Pero le pido que repita esta grabación, solamente la parte inicial, y voy a explicar qué partecita. Cuando él dice que la fiscalía estaba integrada por ex técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Esto nos abre unas dudas de Padre y Señor nuestro. ¿Por qué razón? Porque entonces no era la Comisión Federal de Electricidad de México, sino eran ex técnicos. O sea, vamos a poner un ejemplo, digamos que Petroecuador asesora a alguien como empresa, pero de pronto asesoran ex técnicos de Petroecuador, que es diferente. Entonces, esto nos abre dudas de quién hizo la fiscalización, pero también en la fiscalización estuvo la famosa empresa de la familia del ministro Vera, que por eso callaron con todos los problemas que tuvieron cuando era ministro de Energía, el ministro Vera, y no hicieron nada por resolver los temas de Coca-Cola. También era parte de esto la empresa del ministro Vera. Entonces, oigamos solamente la parte inicial, hasta la parte donde él dice ex técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Este contrato con esta empresa, que es una asociación que está un poco presidida por ex técnicos de la Comisión Federal de Electricidad de México. Ex técnicos de la Comisión Federal de Electricidad de México. No tenemos el contrato, pero si tuviéramos el contrato podríamos develar qué mismo fue. ¿Eran ex técnicos o era la Comisión Federal de Electricidad? Ahí puede haber habido una zapada, pero ahí está la huella. Vamos con la siguiente grabación. Y actualmente, por efecto de estas paralizaciones, en algunos casos yo he visto en los reportes del SENACE, son de entre 200 y 300 por año. Entonces, las paralizaciones que se realizan con el objeto de realizar, pues, resolver el problema de las fisuras mediante la soldadura, que es lo que ellos están interesados en hacer. Entonces digo que estas paralizaciones efectivamente que le reducen el factor de planta, que actualmente he visto en los últimos reportes del SENACE, está en el orden de 0,52. Esto querría decir en términos muy gruesos que está funcionando la mitad del año más o menos, en términos gruesos. Es un tema gravísimo. Dice el ministro de Electricidad de Rafael Correa, dice que hay más de 200 paralizaciones al año por el tema de las fisuras de los distribuidores y que esto le reduce el factor del planta al 0,52. Quiere decir que Coca-Cola Sinclair está trabajando a medio gas por los daños internos que tiene Coca-Cola, porque manejaron así el tema, lo vamos a seguir viendo, lo manejaron con la punta del zapato Coca-Cola. Entonces la gente dice, sí, pero tenemos Coca-Cola, sí, pero qué mal contratado, qué mal construido. Entonces vamos a seguir viendo. Está hablando el ingeniero Miguel Calorrano. Sigamos oyéndolo. ¿Cuál hubiese sido su posición en caso de que usted hubiese sido fiscalizador? Respecto del asunto de las fisuras. Así es, ingeniero. O sea, si yo hubiera estado en esa comisión, yo no hubiera permitido que los distribuidores con esas fisuras sean enviados desde China al Ecuador. No hubiera permitido. ¿Quién tenía la responsabilidad, ingeniero Calorrano, y si ese caso, de tomar esa decisión? Y si ese caso se hubiera dado, hubiera hecho que se regresen a China. Pero de ninguna manera instalar esas fisuras y embeberlas en el hormigón. De ninguna manera. Grave. Está diciendo, o sea, embeber en hormigón es cubrir los huecos de las fisuras con hormigón. O sea, tapar como el gato cuando el popó lo tapa con arena. O sea, tapar el daño con hormigón.
como que con hormigón se puede resolver un problema de fisuras en el acero. ¿Y qué dice el ingeniero Miguel Calorrano? Que él jamás hubiera recibido la obra con esas fisuras. Pero ya vamos a ver que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, sugiere que se reciba la obra, con las microfisuras que dice ella. Son tan las microfisuras que tienen más de 200 paralizaciones al año y la planta trabaja a medio gas, con factor de planta del 0.52 por las fisuras que tiene. Y entonces, ahí los vemos cómo juega la Revolución Ciudadana con ese tema. Sigamos con la siguiente grabación. La mayoría de los ingenieros mecánicos con los que yo he conversado, ellos consideran que no se siguieron desde allá de China, no se siguieron por parte de Garvin los protocolos que son sumamente rigurosos para la realización de las soldaduras y que aquí también se reprodujo eso. Peor aún aquí, si en la fábrica no se siguieron, donde hay las mejores condiciones, aquí es mucho más difícil hacer eso. A ver, mi querido Jairo, lo que está diciendo es que los defectos en los distribuidores vinieron de fábrica y que Harbin, que estuvo metido en esto, otra firma china que hizo maravillas con los contratos acá en la época de la Revolución Ciudadana, porque ahí es donde hubo plata para todas las mañoserías. Entonces, con Harbin no revisaron tampoco con Harbin ese tema y vinieron con defectos de fábrica los distribuidores. Los distribuidores, que son un arnero. Sigamos con la siguiente grabación. Entonces, a mí me llama la atención sobremanera, señor presidente de la comisión y señores asambleístas, esta manera tan ligera de resolver el problema gravísimo, de extrema gravedad, de unas fisuras que se encuentran al comienzo por cientos. De haber propiciado su transporte, de haberlas recibido aquí en el país. Y lo peor de todo, esto ya es el colmo, esto realmente a mí me escandaliza, de haber procedido a dar la orden de que sean embebidas en hormigón para que queden instaladas allí. O sea, sinceramente yo estoy escandalizado por esto. Esto es algo que, discúlpenme, pero en mis tiempos de INESEL, en que yo también me formé como fiscalizador, esto no podía darse jamás. Escandalizado, no solo de haber recibido los distribuidores, con semejantes fisuras de fábrica, sino de haberlas embebido en hormigón. O sea, una falla de esas tapando con cinta masking de pronto. O sea, la Revolución Ciudadana, pero no se olviden que la patria mismo vuelve, y la patria, y siempre hicimos bien las cosas, y hasta la victoria siempre, y no sé qué cosas más. Sigamos con la siguiente grabación del ingeniero Miguel Calorrano, ministro de Electricidad de Rafael Correa Delgado. Y a fines de 2013, igualmente una comisión de estos mismos funcionarios va hasta China y realizan unas pruebas, vamos a decir, exitosas a medias porque en las primeras pruebas allá ya se notaron fugas. Se realizan cambios en lo que tiene que ver el taponamiento de los ductos que se estaban probando. Se probaba con una presión del orden de 12 megapascales y se siguen ubicando esas fugas y comienzan a aparecer las fisuras. Desde China, porque China nos respetó tanto que nos vendió basura y nos metieron distribuidores. Ya vamos a ver por qué tiene las fugas. No se sujetaron a normas ASME. Ya vamos a ver, siguiente. Las fisuras aparecen en el año 2013. En el año 2012 se convocan en China, en torno de Sinohydro Corporation, tanto funcionarios de Coca-Cola Sinclair EP, como de una fiscalizadora, que es la fiscalizadora de la asociación, que está encabezada por algunos dirigentes o cuadros técnicos que eran parte de la Comisión Federal de Electricidad de México. Y allí Sinohydro les propone que si aceptan o no un tipo de acero, que es el acero con el que se pretenden construir los distribuidores de Coca-Cola Sinclair,
que no era precisamente el acero que estaba determinado por lo que constituye la Asociación Norteamericana de Ingeniería Mecánica, la ASME. No estaba especificado, no era el mismo acero. O sea, se construyeron los distribuidores con un acero que no se sujetaba a las normas ASME. Pongámosle una palabra, era acero de aperro, no era un acero de calidad. Pero ¿cuándo apareció este problema? 2013. Correa se fue el 2017. 2013. Ahí apareció el problema. Y no lo resolvieron. Y como no podían pelearse con los chinos, porque por algo será que no se podían pelear con los jefes, entonces dejaron pasar todo y hicieron todo lo que quisieron. Sigamos con el siguiente. El país puede tener muy graves consecuencias si es que lo que estamos tratando aquí y que tiene relación con unas serias amenazas que tiene la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, pues no se solucionan adecuadamente. El país puede tener graves consecuencias por las amenazas que tiene la central Coca-Cola Sinclair si no se resuelven adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que mañana esos distribuidores pueden destruir el tema de la central. Y entonces no pasa nada, no pasa nada, porque y los coidearios de la Revolución Ciudadana, ahí está el proyecto, y ha trabajado 6 años y ya ven que no pasa nada, pero puede pasar mañana, o puede pasar pasado mañana. Primero que los distribuidores están embebidos en hormigón. Y entonces, todo esto trae miles de problemas, y estamos hablando solamente de los distribuidores. En otra oportunidad vamos a hablar de los desarenadores, que es otro problema. Ahora volvamos a mis diapositivas para concluir. Las fisuras en los distribuidores. Sinohidro no construyó los distribuidores bajo normas ASME, que son parámetros de calidad que son de obvio requerimiento de un contrato de ingeniería. ASME es un código internacional de parámetros técnicos para la construcción de recipientes sometidos a grandes presiones, como sucede con los distribuidores de agua en Coca-Cola Sinclair. Las fallas incluso fueron confirmadas por la empresa Consulting Inspection Service, en un informe emitido el 8 de abril de 2015, antes de la entrada de operación de la central hidroeléctrica. ¿Por qué lo digo? Porque ya vamos a ver por qué lo digo cuando veamos la inauguración de la central. Antes se supo los desmadres que tenía esa central. Siguiente. Las fisuras fueron de fábrica. Y aquí viene otra irregularidad. Se aceptó la recepción provisional de la central en el 2016, pero se cubrió de hormigón los distribuidores. Y Sinohidro contrató en el 2018 a la alemana TÜV para que establezca la raíz del problema. A ver, ecuatorianos que me están escuchando, personas, mujeres o hombres. O sea, ¿cómo puede ser que permitieron que Sinohidro sea el que controle a una firma para que sea la que establezca la raíz del problema? O sea, Sinohidro está orientando que le digan lo que ella quiere oír, pues. ¿Quién tenía que contratar? El Estado ecuatoriano, pero no Sinohidro, porque la empresa que recibía la plata iba a decir que todo estaba bien por parte de Sinohidro. Mientras tanto, Sinohidro siguió hasta las calendas griegas, cubriendo con hormigón las fisuras. Actualmente está demandada Sinohidro en una corte internacional Sinohidro para exigir una solución definitiva a todos los problemas. Y este es un mecanismo que fue tomado luego de que pasó por la Junta Combinada de Disputas. Y estamos en arbitraje internacional con Sinohidro. Siguiente diapositiva. La fiscalizadora era además gerenciadora del proyecto. ¿Cuánto cobró solo la fiscalizadora? Cobró 128 millones masiva. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y quiénes fueron? La asociación CFE, PIPSA, CBSA, ICA. Pero dentro de esto estaba la consultora Vera, pues la del exministro Vera, ministro de Energía del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, claro, en pleno momento donde había que apretarle a Sinohidro, la consultora Vera era de la familia del ministro Vera, que no iban a hacer nada en contra de la fiscalizadora. Pero vuelve a aparecer la duda que, repito bien lo que dice el exministro Miguel Carozano, ex directivos o ex técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Él no dice que esto fue hecho por la Comisión Federal de Electricidad.
Se recibieron los distribuidores con fisuras de fábrica y las fallas originadas en fábrica para CELEC fueron evidentes en 2015, pleno gobierno de la Revolución Ciudadana. Siguiente diapositiva. Una prueba más de la lenidad en el pésimo manejo de los intereses del Estado. Patricio Pazmiño, funcionario de la Fiscalización y coordinador de la Procura, señaló que la gerencia de Coca-Cola en 2012, escuchen esto, que la gerencia de Coca-Cola en 2012 impidió que la Asociación Fiscalizadora haga una inspección continua de la construcción de los distribuidores en China. O sea, Coca-Cola, la gerencia de acá del Ecuador, no permitió que la Asociación Fiscalizadora haga una inspección en la construcción de los distribuidores en China. O sea, ustedes se pueden imaginar. Y vuelven a citar este tema, cuando Miño dice las primeras fisuras datan de 2014. Entonces, esta vaina de 200 a 300 paralizaciones que tiene lugar la central Coca-Cola Sinclair por las fisuras, no es un tema sencillo. Siguiente. Escuchen esto. Ya estamos viendo que esto vino desde atrás. Desde que se construyeron los distribuidores en China, ya vinieron con fugas. Y esto vino desde muy atrás. Pero CELEC acepta la recepción provisional de la hidroeléctrica el 19 de agosto del 2016, pleno gobierno de Correa, de las fases 1, 2, 3 y 4, son 8 fases. Y la inauguración de la central se realiza el 18 de noviembre del 2016. 18 de noviembre del 2016, no se había recibido las fases 5, 6, 7 y 8, pero ya inauguró Rafael Correa con el presidente chino Xi Jinping. ¿Y qué dijeron en esa oportunidad? ¿Qué dijeron Correa y Jinping? Constataron el perfecto funcionamiento de los equipos y las turbinas de generación de energía y que todos los niveles de la infraestructura construida están en perfectas condiciones. ¡Qué grave! Pero recordemos que el ingeniero Miguel Calahorrano hace todas estas precisiones gravísimas sobre los daños que tiene la central. Y esto los hace el 2021. No los hace en otra fecha, 2021. Entonces, ¿qué hizo Rafael Correa cuando recibió e inauguró el tema diciendo que constataron el perfecto funcionamiento de los equipos y las turbinas de generación de energía y que todos los niveles de la infraestructura, ahí están distribuidores, el tema de los caracoles, ahí están los desarenadores, ahí está todo, y que todos los niveles de la infraestructura construida están en perfectas condiciones? Y luego, en fecha posterior, la asociación consultora recomendó la recepción provisional de la fase 5, 6, 7, 8, pero nunca se dio la recepción definitiva. Entonces, y este tema está en arbitraje internacional para las calendas griegas. Siguiente. Aquí viene un tema gravísimo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Pamela Aguirre Zambonino, de la Revolución Ciudadana, y que actualmente es también nuevamente candidata a asambleísta de la Revolución Ciudadana, e integrada por toda esa gente que está aquí. Pero también aquí hay gente de la Revolución Ciudadana, está Sofía Espín Reyes. Emite un informe sobre la crisis energética el 17 de junio del 2024. Y veamos qué dice los tapahuecos de la Revolución Ciudadana, las tapahuecos de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que dice? Siguiente diapositiva. ¿Qué dice el informe? El informe es de junio del 2024, pero en ese informe se cita lo que consta en el informe previo del 31 de enero del 2024, en donde ya con 8 votos a favor, esa mesa de la fiscalización presidida por Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana, sería tan amable de pasar el video de Pamela Aguirre. Al joven presidente electo, Daniel Noboa Aciu, vamos a respaldarle y apoyarle en todo lo que necesite para que el país tenga mejores días. Nuestro apoyo permanente, querido amigo Daniel Noboa, para que tengas en la Asamblea Nacional los votos que sean. Nuestro apoyo permanente, querido amigo Daniel Noboa. Y no me llama la atención lo que dice la asambleísta Pamela Aguirre, que está al servicio de Daniel Noboa y de los neoliberales. Pero miren cómo aplauden la gente de la Revolución Ciudadana lo que dice
la señora Pamela Aguirre Zambonino. Ahora volvamos con la diapositiva. Ya. En el informe de la Comisión de Fiscalización presidida por Pamela Aguirre, informe del 31 de enero, veamos lo que dicen las conclusiones. Coca-Cola Sinclair es la infraestructura hidroeléctrica de mayor dimensión con la que cuenta el país. Mentira, porque la mayor hidroeléctrica es todo el complejo de Paute, son 1.700 y pico de megavatios reales. Paute, Coca-Cola Sinclair, trabaja a medio gas la planta. Entonces la mayor es la cuenca del Paute. Y luego dice, según informes técnicos, sin esta obra que opera de manera regular, mentirosa, y mentirosos los de la Comisión de Fiscalización, si algo no funciona de manera regular es Coca-Cola Sinclair. Y dice, sin esta obra que opera de manera regular por más de 7 años consecutivos, los apagones hubieran rondado entre 8 y 9 horas diarias. Por lo cual, aquí viene la conclusión de Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana. Esto es de este año. El gobierno podría recibir definitivamente la obra previa a la reparación de cualquier imperfección. ¿Cuál cualquier imperfección? Son daños gravísimos. ¿O no le oyeron al ingeniero Miguel Calahorrano? Que se sentía escandalizado de ver que recibieron esos distribuidores con ese acero y que encima los cubrieron con hormigón, los embebieron en hormigón. Y que el gobierno podría recibir definitivamente esta obra previa a la reparación de cualquier imperfección. O sea, no es nada grave. Y en las conclusiones del informe de junio del 2024, dice, las microfisuras son micro, pero ¿sabes? Sucede que, señora Pamela Aguirre, las microfisuras le tienen jodido al central Coca-Cola Sinclair. Las microfisuras no ponen en riesgo la operación de la planta y que la compañía contratista ha asumido la reparación de estas para la recepción final de la obra. O sea, ¿de qué lado estás, Pamela Aguirre? De la Revolución Ciudadana. De que se reciba la obra con toda la mierda que tiene la obra. ¿Eso estás de acuerdo con eso? Esta es la Revolución Ciudadana de cuerpo entero. De cuerpo entero. Así son y así actúan. Y viene por el vuelto. Entonces, espero y aspiro que esta presentación técnica, documentada, incluso lo más importante, con la participación del ingeniero Miguel Calahorrano en su presentación y su comparecencia a la Comisión de Fiscalización del 2021, que nadie lo presionó y dijo todo lo que dijo, sobre todo lo que encontró en el tema de la construcción de distribuidores y etc. cosas. Entonces, porque yo no lo estoy trayendo, la grabación de un ingeniero tal de la Cámara de Ingenieros Eléctricos del Este, porque van a decir, bueno, pero tienen una opinión contraria porque políticamente no calzan. Estoy trayendo al ingeniero Miguel Calahorrano, ministro de Electricidad de Rafael Correa Delgado. Y espero que sean conscientes de todo lo que dijo, que se siente escandalizado de que se haya recibido la obra de esa manera, y que las amenazas que tiene la central son grandes y que pueden afectar de manera definitiva al país. Entonces, mientras tanto, en las redes sociales, y debemos agradecer por el que dice que era un elefante blanco, pero el elefante blanco está trabajando muy bien. Y la asambleísta Pamela Aguirre ha trabajado regularmente los 7 años. Solo que el ingeniero Miguel Calahorrano está loco cuando dice que el factor de planta fue del 0.52, lo cual quiere decir que trabaja medio gas. Entonces, ¿de qué lado están? ¿De qué lado están? Y ahora, solo para finalizar, porque yo sí tengo información, y no solamente sobre Coca-Cola. Y a mí me trata cualquier tema y le saco una biblioteca entera. Cuando se editó esto sobre la obra hidroeléctrica de Coca-Cola, 1.500 megavatios, la más grande, central hidroeléctrica del Ecuador. Aquí está, voy a poner un poquito más. Tengo en original, ¿no? Original. Aquí está Jorge Glass, que dice que todo estaba bien en Coca-Cola. Él sabrá por qué lo dice. La reventaron esa obra. Y luego hay un artículo del ingeniero Miguel Calahorrano, un proyecto, dice Miguel Calahorrano, un proyecto que nos invita a soñar en el futuro de la patria. Aquí está. Y ahí está la foto del ingeniero Calahorrano. Entonces, creo que no nos invita a soñar. Creo que nos invita a una pesadilla. Claro que el ingeniero Miguel Calahorrano esto lo dijo cuando estaba en el gobierno.
Pero después, cuando ya no estaba en el gobierno del 2021, dijo, cantó lo que debía cantar. Así se desdobla la gente. Pero en el tema de Coca-Cola Sinclair, hay una parte que quiero que la vean, que es la siguiente. Voy a tratar de ubicarlo, para que no crean que no tengo el señalizador de texto, no tengo para verlo. Aquí está. Quiero que lo lean esto, a ver si lo logro ubicar. Referencia a Coca-Cola Sinclair, ahí dice el proyecto tal, el proyecto Guayabamba podría ser a la par del Coca-Cola Sinclair, porque Coca-Cola Sinclair tiene su mayor nivel de producción entre abril y septiembre, y su estiaje se presenta entre octubre y marzo. Estiaje, no hay agua en Coca-Cola, para que no crean que hablo de memoria. El mismo ministro Calauzano decía, el estiaje es entre octubre y marzo. Así es que no se hagan ilusiones, que no es que Coca-Cola es la solución para todo. Se tenía que haber invertido en Coca-Cola, en el proyecto Guayabamba, en el proyecto Santiago, en Cardenillo. Se tenía que seguir haciendo, pero si se hubiera contado con los fondos del PEISEG, teníamos plata para infraestructura y para ir generando electricidad a bajo costo. ¿Cuánto nos cuesta importar energía de Colombia, que nos vende la energía térmica? 21 centavos mínimo el kilovatio, 21 centavos. ¿Cuánto es lo que producen las energías hidroeléctricas? Pero ni la décima parte de eso. Entonces, y encima de todo quieren hacer la fiesta con lo que están haciendo. Pero en todo caso, ahí les dejo un análisis sobre el tema de Coca-Cola. El análisis es más largo, no os puedo llevar más tiempo, pero es más largo. Pero créanme, pusieron la carreta delante de los caballos. Y algún rato, más tarde que temprano, van a sufrir las consecuencias de esa estupidez que hicieron con la presa, con la construcción de la central. Y encima de todo, la chambonada más grande, no tiene embalse. No tiene embalse, entonces le llega el agua y le llega con palizadas, le llega con todo y no hay control de las aguas ni control de los sedimentos. Entonces, esa es la famosa obra emblemática de la Revolución Ciudadana, donde lo que más se ve es corrupción por todo lado.